Bendiciones, amados hermanos. Tengo el privilegio de poder compartir un tema de la doctrina básica. En esta ocasión va a ser el tema 13 y el título es la renovación de la mente. Y bueno, antes de empezar me gustaría orar para que la palabra sea llegando a ustedes a través del Espíritu Santo y que sea quien los ministre. Amén. A orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, por esta oportunidad que me permites tener, Señor, de compartir tu palabra, tu enseñanza, Señor. Señor, que no solo sean palabras venidas de ti, Señor. Estoy tomando mi mente, Señor, y mi boca, Señor. Que seas a través de mí hablando, Señor. Bendito Padre amado, que esta palabra que se dará, Señor, sea llegando, Señor, a los corazones de nuestros hermanos. Señor, prepara nuestra mente, nuestros oídos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, y que seas tú tomando el control. Amén. Bueno, pues como comento, me toca compartir lo que es el tema de la renovación de la mente. Y vamos a empezar con un versículo que es Romanos 12:2, que dice, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Ah? Eh, Tenemos en este versículo, voy a tomar lo que dice aquí de renovar nuestra mente, ¿verdad? Para así poder ser transformados, poder discernir y hacer las cosas que le agradan al Señor, para que sea, Señor, para que nosotros estemos conforme la voluntad del Señor. Pero vaya, para poder tener esta renovación de la mente, pues quiero leerles Mateo 22:37, que dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, ¿verdad? Quiero definir o encontramos una definición que la mente es la facultad intelectual del alma. Es donde ahí vamos a poder tener todas las características que podemos desarrollar, tanto para bien o para mal. Lo importante es que, como dice el Mateo, que amemos al Señor con toda nuestra mente, ¿verdad? Entonces, lo que queremos con esta renovación de la mente es hacer las cosas que agraden al Señor para bien. En Gálatas 4:6 dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Nosotros recibimos al Señor en nuestro corazón en el momento de que alguien nos compartió de la palabra e hicimos una decisión. En esa decisión es aceptar al Señor Jesucristo en nuestro corazón, ¿verdad? Por lo tanto, ya somos hijos. Entonces, al momento de ser hijos, ya estamos creyendo en el Señor Jesucristo y su Espíritu, y el Espíritu Santo entra en nosotros, como dice en Gálatas, ¿verdad? Porque ya somos hijos, ya somos salvos. Al momento de ser salvos también somos limpios de muchas contaminaciones, aunque en el camino tenemos que ir limpiándonos todavía más, ¿verdad? Porque traemos en nuestra mente cosas del mundo y nosotros no somos del mundo. Sin embargo, todas esas esa forma de vida que ya veníamos viviendo la tenemos que modificar, ¿verdad? En el versículo Romanos 8:26 dice, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo que ha quedado es para que podamos, es una parte fundamental en nuestras vidas, para que podamos ser edificados, poder cambiar y ser transformados.
nos vamos a ayudar principalmente del Espíritu Santo para poder notar lo que tenemos que cambiar. Dice, continúa diciendo, pues, que hemos de pedir. Dame un segundito. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, ciertamente no lo sabemos. Todavía no lo sabemos porque estamos siendo construidos y reedificados en nuestra mente. Por el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ya que el Espíritu sí sabe exactamente qué es lo que nosotros debemos de ir dejando de hacer y abandonar para poder hacer este cambio. Hechos 3:19, así que arrepentíos y convertíos para que seáis borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando uno llega a los pies de Cristo, pues queremos un cambio en nuestra vida, ¿verdad? A veces en ocasiones realmente nos acercamos porque ya estamos en problemas o por alguna situación de la cual debemos, como dice la palabra, arrepentirnos, pero no nada más tratar de arrepentir, no solo es arrepentirnos, sino es dejar de hacer lo que nos está ocasionando un padecer, un sentimiento que no nos permite avanzar, ¿verdad? Entonces, poder ser convertidos es dejar de hacer lo que es el pecado, ¿no? Veo también que tenemos que tener una metanoia, que esto es la palabra Strong 3341, que es un cambio de mente, el cambio de la mente, el cambio en el hombre interior, es también el arrepentimiento y que se arrepienta, ¿verdad? Nosotros al momento de llegar a los pies de Cristo y de tener esta conversión, tenemos un cambio de actitud, ¿verdad? Entonces, al momento de tener ese cambio de actitud, tenemos una metanoia. Había escuchado una psicóloga que nos comentaba que en nuestra vida siempre va a haber cambios, ya sean para bien o para mal, pero no dejamos de tener cambios, no nos estancamos, siempre va a haber cambios. Entonces, nosotros tenemos que tener ese cambio, esa metanoia para tener la mente de Cristo, ¿verdad? Aquí en esta imagen tenemos 1 Corintios 2:16, dice, nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en el versículo dice, ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? Que es ¿quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Gracias a Dios podemos adquirir la mente de Cristo, ¿verdad? Romanos 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado, ¿verdad? Constantemente tenemos cosas en la que hemos vivido, que debemos lograr cambiarlas y dejarlas de hacer, pero también lo importante es lograr identificarlas. Para poderlas identificar, nosotros vamos a poder tener el privilegio de tener la mente de Cristo, ¿verdad? Dios nos ha ayudado dejándonos al Espíritu Santo, pero también la enseñanza a través de su palabra. Nosotros, nutriéndonos y leyendo la palabra del Señor, podemos lograr detectar muchas cosas que venimos haciendo y que vamos a poder abandonar. No solamente se puede hacer, digamos, con nuestra voluntad, sino que necesitamos de la administración también. Es un área importante que debemos de tener con nuestros pastores o con el encargado del área de administración, ya para poder lograr vencer pecados que venimos haciendo. Entonces, para lograrlo, pues necesitamos primeramente conocer lo que es la mente de Cristo
y conforme vayamos conociendo de la palabra, vamos a tener mayor entendimiento, ¿verdad? Porque también en nuestra mente tenemos batallas, pero esas batallas las vamos a ganar si nosotros confiamos en el Señor. En el Señor, en Jueces 3, del 1 al 3, nos menciona en este versículo que Dios permitió que mucho pueblo enemigo se quedara para que los israelitas jóvenes aprendieran a pelear y echar de sus posesiones a sus enemigos en el nombre del Señor Jesús. Entonces, es, de igual manera nosotros en nuestra mente tenemos una batalla. Podemos estar pensando en situaciones, cómo resolverlas, pero no es la mejor manera. Tenemos que pedirle al Señor y pedirle que nos ayude para poder resolver correctamente sin afectar a nadie más. Pero no nada más pueden ser esos pensamientos, un simple pensamiento, quizás porque ya te hicieron enojar y en tu mente estás deseando el mal a esa persona. Entonces, esas batallas se van a ganar, ¿verdad? Si tenemos la confianza en el Señor de arrepentirnos, pedirle al Señor que nos cambie nuestra forma de pensar, ¿verdad? Porque también de Proverbios 23:7 nos dice, por cuál en sus pensamientos es, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. En este proverbio no, se hace referencia a que tú puedes estar con, bueno, hace referencia de que está con alguien más que le está diciendo que coma y beba, pero sin embargo el corazón de quien lo está diciendo en sus pensamientos hay maldad, ¿verdad? Quiere decir que no es una persona de confianza a la cual pues tú no puedes, esa persona no está contigo, realmente no está en el mismo sentir que tú estás, ¿verdad? Y en el sentir en el que debemos estar es en el sentir de Cristo. En la Biblia encontramos ejemplos de mentes no renovadas. Está el caso de Saúl en 1 Samuel 15:30. Dice, y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Aquí nos hace referencia de Saúl cuando está persiguiendo a David y que lo quiere pues matar, ¿verdad? Tan es así que en Samuel 18:11 nos dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Saúl realmente lo que quería era un reconocimiento, estaba celoso, tenía envidia de David. Entonces, pues a quien él quería eliminar, pues era David, porque él quería tener lo que tenía David. Sin embargo, el problema de Saúl es que su mente no pensaba igual que David, ¿verdad? Samuel envidiaba, entonces esta es una mente no renovada, el querer tener que la gente te esté mirando o que te esté aplaudiendo, pero sin, haciendo cosas que no debes de hacer, queriendo agradar al pueblo, pero no agradando al Señor. Eso es lo que hizo Saúl. Entonces, eh, él como tal es un ejemplo de una mente no renovada. Tenemos también a Acán, que lo podemos encontrar en Josué 7:21, dice, cuando vi entre el botín un hermoso manto de Sinar y 200 ciclos de plata y una barra de oro de 50 ciclos de peso, los codicié y los tomé, y he aquí están escondidos en la tierra dentro de mi tienda con la plata debajo. Acá guardó, digamos, más bien yo diría que robó y guardó lo que robó, ¿verdad?
lo que él guardó, lo que menciona en el versículo, lo que él escondió, pues habla de que su corazón estaba en el amor al dinero y a la fama, porque obviamente al tener dinero, pues podía adquirir otras cosas, ¿no? Pero eh, se contaminó a sí mismo y no nada más a él, sino que también contaminó a su familia y los llevó a la destrucción porque los sacaron de su casa y los apedrearon, obviamente, pues murieron. Entonces, es una mente no renovada, en este caso, trajo pues destrucción hasta de su propia de su familia. No quedó en él, sino que trascendió, ¿verdad? Entonces, también encontramos que los cristianos que se adaptan al mundo, una vez que estás en Cristo, no debes de retroceder, no debes de voltear, no puedes regresar, no debes más bien regresar. ¿Verdad? Dice Romanos 12:2, y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Este versículo ya lo habíamos comentado anteriormente, pero pues volvemos a mencionarlo porque ¿cuántos hermanos en Cristo buscan, eh, un ejemplo, un trabajo, ¿verdad? Pero si en ese trabajo les ofrecen mentir en su solicitud de trabajo para tener ese trabajo, pues es algo que no está correcto. Entendemos que debemos de tener un trabajo, pero un trabajo debe de ser con lo que sabes, con lo que estás capacitado, más no con una mentira, ¿verdad? Incluso en otros momentos puedo compartir que llegué a escuchar de alguien que estaba presurosa a tener unos documentos en sus manos y copias porque había tenido, lo llamaba una bendición, había tenido eh, la oportunidad de que le dieran una beca, una beca, pero esa beca pues obviamente no cubría los requisitos. Ella no recubría eso, no cubría esos requisitos y ella quiso aplicar lo que se hace en el mundo, ¿verdad? Y quiso ponerle el nombre de que había sido una bendición de Dios, cuando en realidad eso no es una bendición de Dios. Una bendición de Dios es sin mentiras, sin tener que ocultar o sin tener que aumentarle, ¿verdad? A lo que te estén pidiendo, ¿verdad? Entonces, los cristianos eh, no debemos de engañar, debemos de dejar esa vana manera de vivir. Si en algún momento estaban acostumbrados a adquirir trabajo, propiedades, becas, eh, alguna otra eh, situación que necesitaban, pero si lo hacen por mentira, eso no edifica, eso no es, ¿verdad? Eso no es duradero, realmente no estás edificando en la piedra, ¿verdad? Que es Cristo, sino que estás edificando en algo que se va, que está corrompido y que se va a destruir, ¿verdad? Entonces, el adaptarnos al mundo es también ser una mente no renovada. Marta, Marta pues junto con los discípulos pues estaba cerca de Jesús, ¿verdad? Dice en Juan 11, 23 y 24, Jesús les dijo, tu hermano resucitará. Marta le contestó, yo sé que resucitará en la resurrección en el día final. Sin embargo, aquí habla de que ya estaba su hermano pues, muerto. Y buscaron al Señor Jesús para que lo resucitara. Tardó en llegar Jesús y Marta y los discípulos, en este caso hablamos de Marta principalmente, pues ella sí creía que iba a resucitar, pero hasta el día final no creyó que el Señor podía resucitarlo en ese momento, ¿verdad? Entonces ella, a pesar de que había escuchado palabra, no había tenido ella una mente renovada. Muchas veces uno he escuchado que dice,
no es lo mismo creer en Dios que creerle a Dios, ¿verdad? Porque puedes creer que existe un Dios, sí, pero creerle a Dios de las promesas y de lo que hará en tu vida, ya es más, es otra forma de verlo y de pensarlo, de entenderlo, ¿verdad? De lo grande y poderoso que el Señor puede hacer en nosotros. Entonces, Marta en este caso, pues no había estado con Jesús, pero no le había creído como tal. No se había renovado su mente. También como los israelitas en el desierto, en Éxodo 16:3 dice, y los hijos de Israel les decía, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos juntos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos. Pues no habéis traído, habéis traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Estando en Cristo, este es un claro ejemplo que obviamente tenemos que dejar de hacer ciertas cosas y actividades, ¿verdad? No, ahora que estás en Cristo vas a irte a bailar, vas a ir de antro, que porque te sientes feliz ya me voy a tomar unas cuantas copitas, o porque ya necesito sentirme mejor voy a buscar una mala compañía, ¿verdad? Porque es que en aquellos entonces yo podía hacer esto y me sentía feliz, pero esa felicidad es momentánea, ¿verdad? Y aparte, pues son actitudes que debemos de cambiar. En este caso, los israelitas pues deseaban, anhelaban comer hasta saciarse y comer carne, pero ¿a cambio de qué? En aquel entonces pues vivían a trabajos forzados y maltratados. Entonces, el haber salido de Egipto y tener que pasar por el desierto y no lograr hacer o vivir en la carencia, también es una falta de cambio de mentalidad. No debes de poder vivir en lo mucho y en lo poco, aprender a vivir en lo mucho y en lo poco, así como el apóstol Pablo, porque se aprende tanto en la pobreza como en la riqueza. Se aprende tanto cuando tienes y cuando no tienes. Y debes de poder lograr ser feliz en esos momentos. Si uno se puede, si uno se pone a lamentar y quiere regresar, pues lo único que vamos a lograr es que alguien pues, que se pierda y que no sea en el camino del Señor y el Señor viene pronto, entonces tenemos que cambiar nuestro modo de pensar, así como nuestro caminar, ¿verdad? Cambiar esas actitudes. En el ejemplo de Giesi, Segunda de Reyes 6, 14, 15 y 16, nos dice así, entonces envió allá caballos, carros y un gran ejército, y llegaron de noche y cercaron la ciudad. Y cuando el que servía al hombre de Dios se levantó temprano y salió, he aquí que un ejército con caballos y carros rodeaban la ciudad. Y su criado le dijo, ah, Señor mío, ¿qué haremos? Y él respondió, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que no, que los que están con ellos. Aquí perdió totalmente la capacidad de ver lo que el Señor estaba haciendo. Representa a los cristianos que estando en dificultades no pueden ver con los ojos espirituales las huestes que Dios envía para ayudarnos, no logran ver la puerta que el Señor ya abrió para que puedas ser de bendición y puedas salir de la situación en la que te encuentras, ¿verdad? Entonces es necesario tener una mente renovada para tener también paz, porque el que no tiene una salida, no encuentra qué hacer, pues no se encuentra en paz, todo el tiempo estará su mente pensando qué hacer sin poder tener una solución y si llega a tener una solución, va a tomar una solución que no es la más acorde a lo que debiera
hacer, ¿verdad? Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Entonces, eso es lo que le falta a Jesse, realmente tener la convicción de que, pues, aunque acampen en contra de él, pues el Señor ya estaba actuando, él debería de estar confiado, su corazón confiado, ¿verdad? Dice, y el ángel del Señor acampa alrededor de los que temen y los rescata. Nosotros debemos de ser temerosos del Señor, ¿verdad? Y temeroso quiere decir abandonar, dejar, cambiar todo aquello. No nos viene edificando para estar en Cristo y para tener la mente en Cristo. Ahora bien, una mente que sí fue renovada, pues encontramos a Caleb, números 13:30 y 14:24. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo, debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos, ¿verdad? Dice aquí que Caleb en su mente con pensamiento de Dios, de manera que aunque sabía que había gigantes en la tierra de la promesa, confiaba en el Señor. Eh, También nos dice aquí la Biblia que como consecuencia de tener una mente renovada, él poseyó la tierra que Dios le prometió y por consiguiente la vida en abundancia, ¿verdad? Él no se dejó intimidar por lo que vio. Él estaba seguro de que el Señor estaba ahí. El Señor les haría la victoria, ¿verdad? Entonces, él no necesitaba ver a Dios ahí en específico, luchando. Él sabía que las cosas se iban a dar. Esa mente es también una mente de fe, ¿verdad? Dice también en el apóstol Pablo, en Filipenses 3:9 y 11, se halló en él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerle a él, el poder de su resurrección, a la participación de sus padecimientos, llegando a ser como él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos, ¿verdad? El apóstol Pablo moría de sus deseos todos los días. Tenía su mente puesta en la meta, puesta en lo que le agradaba al Señor, ¿verdad? Él peleó la batalla y corrió la carrera y guardó la fe. Qué importante es guardar la fe. La fe es parte fundamental para una mente renovada, ¿verdad? Así se renovó el tener y tener guardada la fe y decir, renovó su mente mediante un proceso que le permitió vivir una vida victoriosa. No cualquiera lo puede lograr, pero en Cristo Jesús a diario estamos en esta lucha. A diario estamos, eh, debemos estar cambiando nuestra forma de pensar. Dice Noé, es otro ejemplo de una mente renovada. En Génesis 6:13 y 14. Noé aquí en este versículo dice, y los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra el Señor en gran manera, perdón. Entonces, él vivía con los sodomitas, ¿verdad? Convivían. Y aquí nos está diciendo que pues eran malos y pecadores, ellos pues no tenían una mente renovada, que él a pesar de que tenía no como tal una amistad, pero sí tenía que estar en el mismo, en el mismo lugar, pues no se dejó contaminar de los malos pensamientos de los sodomitas, ¿verdad? Sí, y aparte de todo esto, como dice aquí en el versículo, y el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza ahora los ojos y mira desde él, luego donde el lugar donde estás hacia el norte, al sur y oriente y al occidente. Aquí nos está hablando de que
él pudo ver más allá del lugar donde tenía que estar para poder tomar una decisión y ver hacia dónde debería de ir, ¿verdad? Para poder estar bien. Entonces, tenemos también que para poder tener una mente renovada, tenemos que hacer pues para lograr tener una mente renovada, lo vamos a poder hacer meditando, ¿verdad? Meditando en la palabra, no saben imaginar qué otro tipo de meditación, ¿verdad? Es meditando en la palabra. En el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. Constantemente debemos de estar leyendo la palabra y meditando la palabra, escudriñándola. El Señor ahí nos va a hablar, el Señor ahí nos va a decir y nos va a confrontar y vamos a poder notar las cosas que debemos abandonar. ¿Sí? Es el vivir a diario en tu familia y en tu entorno y en tu ambiente. Si en el caso solo seas tú quien esté en Cristo Jesús, es un poquito más complicado lograr ver y notar el círculo vicioso que se está dando de actitudes que debes de dejar. Para eso necesitas meditar en la palabra y se pueda convertir en un círculo virtuoso, poder abandonar actitudes desagradables. Entonces, en la palabra, si la meditamos de día y de noche, nosotros podemos encontrar en nosotros mismos lo que debemos dejar de hacer, gracias a la revelación y al Espíritu Santo que nos va a estar confrontando para poder dejar de hacer. Dice en Isaías 26:3, de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Y en Salmo 104:34, séale agradable mi meditación, yo me alegraré en el Señor. ¿Verdad? Es muy importante, hermoso meterse en nuestra habitación, poder tener una oración con el Señor. El Señor, si uno le dice lo que necesita, que el Señor muestre lo que debemos cambiar. Él en esa oración nos va a poder decir, nos va a mostrar, puede confrontarte si al momento de congregarse, escuchar una palabra, siempre la palabra la debes de tomar para ti, ¿verdad? No pensando en el vecino, en el hermano que está ahí acompañando, eh, sino que ver de la palabra, tomarla para edificarte y para llevarla a cabo, ¿verdad? Hacerla. Una palabra viva y una palabra que debemos de hacer en nuestras vidas viva. También tenemos que hacer una administración de los pensamientos, como dice en Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, es esto y meditar, ¿verdad? Quiere decir que eh, en nuestra mente puede venir todo tipo de pensamientos, los que podemos discernir por medio de la palabra escrita, como ya lo habíamos comentado. Por eso cuando leemos que debemos meditar en todo lo que es verdadero, lo digno, lo justo, lo puro, lo amable, lo honorable, esta palabra funciona como una especie de tamiz para que nuestros pensamientos, permitiéndonos la oportunidad de compararlos con el modelo de pensamiento que Dios nos dejó y desechar aquellos que no están de acuerdo con sus preceptos, ¿verdad? Una parte muy importante que aquí también vemos es usando las armas de luz, ¿verdad? Ahí
en la imagen viene lo que es la armadura de Dios, que está compuesta por el cinturón, la coraza de justicia, los zapatos de paz, escudo de la fe, yelmo de salvación, espada de espíritu, ¿verdad? Entonces, en Efesios 6, del 14 al 16, dice, estad pues firmes, ceñid vuestra cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, y calzad los pies con el resto del evangelio de la paz. En todo, tomando el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomando, dice, el escudo de la fe, con el que podréis apagar todos los dardos encendidos del enemigo. Pensamientos que uno mismo tiene, hermanos, y escuchamos. Entonces uno tiene que detectarlos en el momento y decir, no, no, perdóname, Señor, esto no lo debo de estar pensando, y es desechar todo ese pensamiento, ¿verdad? Apagando todo dardo del enemigo que quiere poner e implantar en nuestros pensamientos, ¿verdad? Entonces, poniéndonos este yelmo de salvación, la coraza de justicia, el escudo de la fe, la espada del espíritu, los zapatos de paz y el cinturón de la verdad, pues obviamente vamos a estar mejor que, más que armados, ¿verdad? Para poder desechar todo aquel pensamiento que no nos está edificando, y para no caer en las garras del enemigo, y para no hacer lo que esa vocecita, como por ahí luego dicen, ah, es una vocecita aquí del angelito y el enemigo. Entonces, para el enemigo derribarlo, solamente escuchar al Señor, ¿verdad? Por medio del Espíritu Santo. Dice en Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, en resplandor hasta que es pleno el día. Quiere decir que de igual manera la renovación de nuestra mente debe de ser un proceso, ¿verdad? No de la noche a la mañana y vamos a tener este cambio. Es un proceso en el cual eh, cada día nuestro pensamiento alcanza una madurez y obtenemos la mente de Cristo. Yo hacía un comentario con alguien que estaba yo platicando, que no podemos cursar el primero de primaria, segundo de primaria y ya pasar a preparatoria. ¿Qué nivel llevas, no? ¿Qué madurez vas a llegar a esa institución si cambias, ¿no? De entrada la edad y forma de tu madurez mental, física y psicológica, hablando en cuestión de estudios. Entonces, igual en lo que es en el camino a Cristo, vamos a tener, pues, este proceso va a ser madurando, ¿verdad? Cada día hasta alcanzar esa madurez y poder obtener la mente en Cristo, ¿verdad? Habemos en la vida cristianos que, así como empieza la luz de la aurora, y va aumentando, aumentando, aumentando hasta que ya el día es perfecto, así nosotros debemos de llegar a ser, ¿verdad? Entonces, esto es lo que les puedo compartir de lo que es la renovación de la mente. Ha sido un pequeño resumen, pues debemos de edificarnos cada día. Nuestro cuerpo es el templo del Señor. En nuestro cuerpo está el Espíritu Santo habitando, ¿verdad? Y debemos hacer que nuestro espíritu crezca más para que pueda morir la carne, para poder abandonar las cosas que en la carne hacemos, ¿verdad? Y poder hacer lo que el Señor Jesucristo dejó en su palabra escrita para que
podamos ser cambiados, renovados en nuestra mente, lograr esa metanoia. Y pues también así podemos ser podemos ir edificando a otros hermanos, ¿verdad? Porque también la renovación de nuestra mente va a ser un testimonio también a los inconversos. Entonces es importante, no debemos decir así soy y así me voy a morir. No, tiene que hacer cambios y esos cambios, como usted les había comentado, en algún momento me ha dicho que son cambios o para bien o para mal. En nuestro caso siempre deben de ser para bien, y una manera también importante de poder tener una renovación en nuestra mente es participar de la Santa Cena. Uno muere a la carne y recibe también la administración de la genética de Cristo Jesús. Entonces, es importante también que tomen Santa Cena, ¿verdad? Y también que se congreguen y que escuchemos la palabra y nos juntemos con los hermanos en Cristo y seamos edificantes unos a los otros, ¿verdad? Bueno, pues voy a orar para finalizar y espero que esta palabra sea de bendición en sus vidas y que el Señor continúe haciendo la obra en ustedes. Padre bendito, te doy gracias por esta oportunidad de compartir un tema, Señor, de la renovación de la mente, Señor. Bendito Padre amado, yo te suplico, Señor, que tú eres el Todopoderoso y hagas en la mente de cada uno de mis hermanos y de aquellos que escuchen este tema, Señor. Hagas tú el cambio, Señor, tú permitas que el Espíritu Santo redarguya sus corazones, Señor, y que hagan esos cambios y puedan, Señor, abrir sus ojos, sus oídos y su entendimiento, Señor. Que permitan, Señor, ser confrontados para ser edificados, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra sea, Señor, haciendo en sus corazones, Señor, por obra, Señor, que esta palabra, Señor, sea de edificación, Señor, en cada uno de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, y seas tú, Señor, formando cada mente, Señor, para ser transformada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues bendiciones, que Dios los bendiga.